this, then hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Lea conmigo Mateo capítulo 3 verso 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por favor, repítalo, léalo conmigo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche lo titulé Bautizados en fuego. ¿A cuánto les gustaría ser bautizados en fuego? Le cuento que hay dos tipos de bautismos. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista estaba bautizando, estaba en el río Jordán, y la gente entendía que había algo sobrenatural en Juan el Bautista. Cuando a él le preguntaban ¿quién eres?, él se identificaba con la promesa de Dios donde decía: yo soy la voz que clama en el desierto. Soy uno que advierte al pueblo de Dios lo que ha de suceder. Y les advertía era: enderezad las sendas. Otra manera de advertirles era, porque Juan predicaba fuerte, decía: y ya está el hacha puesta sobre la raíz de todos los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el infierno. Juan se identificaba como la voz que anunciaría la venida de uno que era más poderoso que él. ¿Quién era? Jesús. De ahí que cuando estaba bautizando y se venían algunas personas a ser bautizados por él, él les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. No basta una religión, no basta una reunión, no basta con que le des descanso a tu alma viniendo el domingo y ya siente paz. No, pero yo fui el domingo a la iglesia, sentimos algo de paz porque creemos que cumplimos con Dios. Pero Juan les quería hacer ver que había algo mucho más allá que una simple o una triste religión, que había un bautismo del cual Jesús quería bautizarlos. Cuando estaba entonces bautizando, ve venir a Jesús y él le dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados de este mundo. Y les advertía a la gente: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, uno que es mucho más poderoso que yo, él sí los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Si usted me pregunta: ¿y para qué sirve el bautismo? El bautismo en agua para arrepentirse, pero el bautismo en fuego para salvación, para vida eterna, para transformación de su familia, de todos los que estén a su alrededor, de su casa, de su cuadra, de su barrio, de su ciudad, y luego de su departamento, luego de Colombia y luego de todas las naciones de la tierra, si somos bautizados por el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando venimos a una iglesia,
El predicador tiene un límite. Por eso Juan les decía: yo les bautizo con agua para arrepentimiento. El predicador solo predica y tiene un límite. Una vez tuve una experiencia que hubo un hombre que me decía: pastor, me lo encontré y le dije: ¿por qué no volviste? Ay, pastor, es que usted siempre me las echaba a mí en esas predicaciones. No, perdóname, tú no eres mi fuente de inspiración. Yo predico lo que el Espíritu Santo de Dios me pone a predicar. Sí, pero es que todos los domingos llegaba y usted siempre le ve a uno un defecto. Y tal vez la palabra lo redarguía de algo mal que estabas haciendo, pero es que nunca nos halagaba. Es que yo no intento halagar aquí a nadie. Al único que intento alabar es a Dios. El resto, todos somos hombres. Pero el predicador predica para producir un arrepentimiento en usted, un redarguir, un mover. Hay dos resultados que produce el evangelio. El evangelio produce en unas personas gozo cuando se les llama la atención, cuando se les predica y se les hace ver el pecado oculto. El pecado oculto es aquellas cosas que no creemos que sean pecado y las practicamos. Pero cuando viene la revelación de la palabra por el bautismo del agua o del arrepentimiento, nos damos cuenta y uno pide perdón. Hay que arrepentirse. Esa es la revelación del arrepentimiento. La gente se goza. El otro sentimiento que produce la predicación del evangelio es que la gente le da rabia. Eso era por echármelas a mí. Y le dice al que lo invitó: este corrió de chismoso y le contó toda mi vida al pastor, en qué andaba yo enredado. Y salen y se van y no vuelven. Creen que fue que de verdad el otro me contó. Pero yo les propongo algo hoy, porque si somos bautizados solamente en agua para arrepentimiento, hoy le propongo: pídale al Espíritu Santo de Dios que lo bautice en Espíritu y Santo y fuego para salvación y para que tú seas luz de Cristo hasta lo último de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Les cuento cómo fue mi bautismo. Por favor, nadie esté allá atrás hablando. Mi bautismo, yo tuve una experiencia y yo quiero contársela. Yo llegué un día a la iglesia y a mí me habían dicho que una cosa es el bautismo en agua para arrepentimiento y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, donde tú recibes los dones, el fruto del Espíritu Santo. Y yo empecé a desearlo. Y un día entré a la iglesia, y yo sé que en esta iglesia hay muchas personas que han tenido bautismo en el Espíritu Santo, una experiencia parecida. Y empezó la adoración y empezó a venir en mi vida un quebrantamiento. Yo empecé a quebrantar mi corazón y yo lloraba más. Sin embargo, no entendía qué estaba sucediendo. Y lo único que pude hacer fue orar en otras lenguas. Empecé a orar en otras lenguas, en otros lenguajes. Yo dije: ahorita recogen la ofrenda y ya paro de llorar. Y cuando vino el momento de la ofrenda, no pasó ese quebrantamiento. Ahora, no me quebranté porque me estaban pidiendo ofrenda, ¿no? Sino porque era el Espíritu de Dios bautizándome. Y seguía ese quebrantamiento. Yo pensé: bueno, ahorita viene el predicador, predique ya para esto, porque yo no lo tenía el control. Vino el predicador y empieza a predicar y yo era quebrantado. La verdad, yo hasta llegué a creer que era liberación. Todos necesitamos liberación. Y yo creí que sí, bueno, ya se acaba la reunión y ya me voy tranquilo. Seguí lo mismo. El Espíritu Santo era bautizándome y era orando en otras lenguas.
estaba teniendo una experiencia. Y luego me di cuenta que por ese bautismo del Espíritu Santo y fuego es que vinieron los dones, y empecé a poner las manos. La gente se empezó a sanar. Empecé a poner las manos y empezamos también a echar fuera demonios. La gente se empezó a liberar. Tuve algunas experiencias, como por ejemplo, una vez me fui a ungir un negocio porque el hombre estaba quebrado. Oramos por ese negocio y ese negocio empezó a producir, empezó a reproducir ganancias, a multiplicar ganancias. Hemos orado por matrimonios, por gente que ya tienen hasta el divorcio firmado, y hemos orado y hemos visto que por el fuego del Espíritu Santo ellos son restaurados. Es más, yo me acuerdo hasta una vez que mi hija Helen se le murió un celular, y hoy sí me contó la verdad, que era que se le había caído al agua. Y que ella escuchó y me decía: papi, yo literalmente escuchaba por dentro como un corto dentro del celular. Y cuando ella siente que se le muere el celular, lo que hace es que viene a mí y me dice: ora que se murió. Y me larga el celular. No les miento, primero lo dudé, pero dije: ella tuvo la fe para creer que yo podía orar y se restauraría ese celular. Y oré, puse las manos y luego lo encendí y prendió y quedó sanito. Ahora, no vayan a creer que estoy arreglando celulares, ¿no? Es que: ay, pastor, a mí me murió uno. No. Pero hasta en esos pequeños detalles se necesita el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Aplaude fuerte al Rey. ¿Cuántos les gustaría ser bautizados por el Espíritu Santo? Les voy a dar algunas pautas de cómo poder ser bautizados por el Espíritu Santo. Escriba la primera. Número 1. ¿Cómo podemos ser bautizados? Número 1, teniendo un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Y hay una gran diferencia. Hay gente que practica el pecado, y cuando practican el pecado vienen luego a la congregación y se sienten sucios. ¿A usted no le ha pasado así? Yo le digo porque a mí sí me pasa. Si llego a practicar el pecado, uno se siente sucio. ¿Cuál es el problema? El problema es que aunque se sienten sucios, aparece como los matachitos animados, aparece aquí como el angelito, ¡puing! Y aquí el diablito, el inmundo ese. Y el angelito le empieza a decir: no lo hagas, no lo hagas. Y el inmundo: ay, una canita al aire fresco. Después se arrepiente y cae, porque le da rienda suelta a sus pasiones, a su carne. Cae. Luego que cae, se siente sucio y le da un dolor momentáneo de haber fallado. Dolor momentáneo. Viene a la iglesia, llora tantico. Por mi culpa. Pero luego a los 8, a los 10 días, hay gente que apenas salen de la iglesia y ya anda haciendo lo mismo. Fue solo, no arrepentimiento, fue solo un remordimiento momentáneo. De modo que cuando no hay un verdadero dolor por el pecado, no podemos ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué es sentir dolor por mi pecado? Es sentir hasta asco de lo que yo practicaba.
sentir vergüenza, sentir dolor de que Jesús, un hombre santo, el santo de Dios, el Hijo de Dios, no tenía por qué morir en la cruz. Quien debía estar en la cruz era yo, por causa de mi maldad y de mi pecado. Pero Él fue a la cruz para que yo no padeciera. Dice, Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Él se hizo pecado para que yo fuese santo. ¿Cómo no voy a sentir yo dolor por mi pecado entonces? Y cada vez que me acuerdo lo que yo practicaba, yo le digo, Dios, perdóname. Has podido perdonarme tanta basura, tanta bajeza. Eso es un genuino arrepentimiento. No es algo momentáneo, sino permanente. Es un darle la vuelta al pecado. Es un decirle a Satanás, basta ya. No vas a volver a poseer mi alma, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? Dígale a su vecino, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dígaselo a alguien. Eso es lo que yo necesito, lo que Dios requiere para llenar a alguien con el Espíritu Santo de Dios y fuego. Entonces el pastor predica como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, yo a la verdad, están leyendo conmigo, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Hay un límite. El pastor predica, pero yo no puedo ir detrás suyo. A ver, no lo haga, no mire, no se lo robe, suéltela. No sé. Yo predico para que usted se arrepienta. Eso hacía Juan el Bautista. Y decía, mi bautismo es en agua para arrepentimiento. Pero usted no puede conformarse con eso, porque eso es momentáneo. Por eso es que usted sale de aquí. ¿Y cuántos hemos tenido luchas internas, aún viniendo a la congregación por años? Y se lo digo con experiencia, años. Y todavía uno dice, pero es que yo no soy la persona todavía que Dios quiere que yo sea. ¿A cuánto les pasa así todavía? Si es así o no, que a veces todavía dicen groserías, insultan, cometen tantos errores. Y uno sabe que necesita algo más. Yo necesito algo más que una simple religión. Yo no puedo continuar así. Tengo el bautismo en agua. ¿Cuántos ya fueron bautizados en agua? Ya, pero yo necesito algo más. Y ahí está la solución. Juan el Bautista les dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí que es mucho más poderoso que yo, y Él sí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Cristo Jesús. Pero necesitan arrepentirse. Pastor, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Ni para qué le digo. Pídale al Espíritu de Dios. Como hacía David, dijo, júzgame, Señor, y examíname. Porque muchas veces nosotros nos creemos muy buenos, muy santos, pero por eso no hemos sido bautizados en fuego. Hay muchos errores de los cuales tenemos que arrepentirnos para que venga el Espíritu Santo con poder y nos bautice. Lo segundo que usted tiene que aprender, que es Jesús. Es Jesús el que los bautiza. Ya no es Juan el Bautista. Uno tiene el límite. Yo predico para arrepentimiento, pero Jesús trae un fuego para salvación.
La gente entonces notará cuando el Espíritu de Dios está en ti. Ellos querrán imitarte, querrán seguirte, querrán hacer cosas similares. Vas a imponer las manos y los enfermos van a ser sanados. Cosas extraordinarias. Recuerde que Jesús mandaba a sus discípulos y algunos de ellos volvían y cantaban y lloraban de la alegría. Señor, los enfermos eran sanados, los muertos eran resucitados. Jesús le dijo en una oportunidad a ellos, le dijo: sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo veía cuando ustedes lo hacían. Pero hubo un momento en que le trajeron un niño que estaba lunático, tenía esos ataques de epilepsia, y fueron a ministrarle liberación, y fueron a ponerle las manos, y no pudieron echarlo. Ellos se sintieron como que nos falta algo, aunque eran los apóstoles, pero no eran capaces de echar un demonio. Entonces vienen y le preguntan al maestro: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces Jesús tiene que decirle: por vuestra incredulidad. Son géneros, son demonios que a veces nos atacan y no nos permiten entonces que el Espíritu de Dios nos venga a llenar. Pero es Jesús el que nos llena. Cuando Jesús se da cuenta que ellos estaban entrando en religiosidad, en la monotonía de venir el domingo, sentarse, escuchar un buen mensaje, salir, decir sí, voy a cambiar, pero no lo hacen. Llega el momento en que Jesús le tiene que decir a usted: es tiempo de que seas bautizado por el fuego del Espíritu Santo, para que haya en ti una transformación real y que te lleve a la salvación. El apóstol Pablo decía: si el espíritu de aquel que moró en Jesús y lo vivificó de entre los muertos, si mora en mí, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero es Jesús, no es el pastor. De modo que tú vas a necesitar una comunión íntima con Jesús, pasar tiempos con Jesús, tener una cita todas las madrugadas, tomarse un tintico con Jesús. ¿Sabe que yo a veces lo hago? Me bajo a la sala, preparo 3 tintos, uno para mi esposa, otro para el maestro y otro para mí. Mi esposa la dejo en el cuarto orando y yo me bajo a veces a la sala, le pongo el tintico de él y el mío, y me tomo el mío. Como él no se toma el de él, le digo: ¿me regalas el tuyo? Nunca me ha dicho que no. Dale un aplauso a Dios. Pero ciertamente todas las madrugadas sé que Él es el que me puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Todas las madrugadas. Si tengo comunión con Jesús, Él me bautiza. Eso fue lo que Él hizo con los discípulos. Él se dio cuenta y dijo: no se vayan, espérenme, estén juntos hasta cuando venga sobre ustedes la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando estuvieron reunidos en el Pentecostés, allá en el lugar, ¿cómo es? Estuve en Jerusalén y nosotros fuimos al lugar donde supuestamente descendía el Espíritu Santo. Yo creí que era un salón gigante. No, era un cuartico pequeño. Dice que ahí cabían 120 personas. Me imagino cómo estaban apretadas. El aposento alto. Yo estuve en el aposento alto allá. Es un lugar pequeño, pero sé que ahí descendió el Espíritu Santo y ellos fueron bautizados. Cuando ellos fueron bautizados, su vida fue diferente. Cesaron los temores.
Ellos empezaron a predicar sin miedo. No les importó ni su propia vida. Sanaban con solo su sombra. Pasar junto a alguien, su mera sombra les sanaba. Empezaron a ver cosas tan tremendas. Una vez Pedro, sin dinero, llegó a la puerta del templo y había un hombre ahí tirado pidiendo limosna, y Pedro iba yuca, sin plata. Sin embargo, no se quejaba, sabía que tenía algo superior y le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Se levantaban los enfermos, estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús entendió que Él necesitaba llenar a su iglesia con el Espíritu Santo, y esta noche Dios lo va a hacer con usted. Dios lo va a hacer con usted. ¿Lo crees? Dígale a la persona que está a su lado: esta noche seremos llenos del Espíritu Santo. Y lo tercero que quiero que sepa, primero, es que necesitamos un arrepentimiento genuino. Segundo, que es Jesús el que nos bautiza. Y tercero, que es el poder del Espíritu Santo el que va a entrar y el que va a descender sobre nosotros para ser testigos de Dios. Dice la Biblia: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Prácticamente los ministerios de los apóstoles iniciaron solo cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús vino y derramó hasta la última gota de su sangre. La Biblia dice en el libro de Levítico que la vida está en la sangre. Jesús tenía que derramar toda su sangre para darnos todo su Espíritu. El poder del Espíritu Santo es el que nos vivifica, es el que nos va a mantener vivos. Y escúchenme en algo: un día la gente, viendo cómo el Espíritu Santo estaba sobre la vida de un hombre, la vida de Benny Hinn, tenía una campaña, y él llegó a esa ciudad y la gente sabía en cuál hotel lo iban a hospedar. Usted sabe, la gente quiere milagros, no quiere arrepentirse, solo quiere los milagros. No quiere cambiar, solo deme milagros. No quiere ofrendar, solo quiere un milagro. Se aconglomeraron en la entrada del hotel, por lo que tuvieron que ingresarlo a él por la parte de atrás, por el restaurante, por el comedor, la cocina. Y cuando él iba pasando, los chefs, los ayudantes de cocina sentían la presencia de Dios y caían bajo la unción del Espíritu de Dios que operaba sobre la vida de este hombre. Algunos pastores que iban con él se dieron cuenta de todas las cosas y le preguntan: ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que hay en ti? Y él les explicaba como lo expliqué esta mañana. Ven acá, mi esposita, mi amor. Le decía pastores, le decía a toda la iglesia: anden con el Espíritu Santo como con la esposa, a toda hora. Si mi esposa me ve haciendo algo incorrecto, ella me llama la atención. Ahí donde la ven. Si me ve mirando algo incorrecto, y ya con eso uno tiene. Nosotros con mi esposa andamos regularmente las 24 horas del día. Y decía este hombre: trata al Espíritu Santo como tratas a tu cónyuge. Claro está que hay algunos que están más peleados con el Espíritu Santo, y esa es una de las claves para ser bautizado: saber que es el poder del Espíritu Santo el que va a venir sobre nosotros para una transformación de un estilo de vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Jesús les decía: recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que quiera recibir ese poder? ¿Para qué? Buena pregunta, pastor. Para ir a salvar a los perdidos, para ganarlos, para transformarlos, para sanarlos, para bendecirlos. Con el bautismo del agua tenemos arrepentimiento, pero con el bautismo de fuego tendremos salvación y vida eterna. No habrá para nosotros condenación.